Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 29. La destrucción de la moneda y el hierro. Resumen. Dirigido por el arzobispo de la vanagloria, Subaru Natsuki. Los arzobispos de la ira y la pereza se movilizan para destruir el campamento de Anastasia Osin. Notas. El final de este capítulo es una recreación directa de parte de Vainglory If de Thinkmind. Este capítulo sigue un esquema general proporcionado por Thinkmind. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Una multitud de cultistas de brujas se reunió en la oscuridad de la noche. Permanecían en silencio y aguardaban, esperando cumplir su sagrada misión y hacer caer el juicio de la bruja sobre Lúnica. Y por una vez en la vida de estos cultistas, esa sería una declaración completamente precisa, si se eliminara. El grupo de varios cientos de cultistas era seguidor de un solo arzobispo. El arzobispo de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti, quien también se encontraba entre ellos. Estaba de pie ante los cultistas arrodillados mientras consultaba su evangelio, hojeando las páginas en busca de guía, aunque ya sabía que la guía del devoto del amor prevalecería sobre cualquier cosa que su evangelio le dijera. Esa figura lo eclipsaba incluso a él mismo en cuanto al amor de la bruja. Era totalmente absurdo, pero era la realidad en la que vivía. Ese individuo repugnante que egoístamente usó el amor de la bruja para su propio beneficio era el mayor receptor de su amor. Pero Betelgeuse sabía que no debía cuestionarlo. El miedo adecuado ya estaba grabado en su corazón. Con él estaba el arzobispo de la ira, que caminaba frenéticamente de un lado a otro. ¿Por qué nos hace esperar? Seguramente no deberíamos ser perezosos. Debemos actuar, Betelgeuse. 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 Qué equivocado y cruel es que debamos actuar de esa manera, para ser nada más que herramientas. Sirius se desesperó al ver su lamentable estado, como el arzobispo de la vanagloria aplastaba el impulso de su amado. Pero no había nada que pudiera hacer. Sabía que el arzobispo de la vanagloria tenía a Betelgeuse bajo su yugo, y por lo tanto ella estaba bajo su yugo. Y ya sabía muy bien que cualquier esperanza de contrarrestar o liberarse de la influencia de Subaru Natsuki sería inútil. Solo podía aceptarlo y ayudar a su amado Betelgeuse a soportarlo lo mejor posible. Parece que ambos están ansiosos por comenzar. Subaru Natsuki apareció de repente entre ellos con esa sonrisa despreocupada pero practicada en su rostro. Sirius tuvo que contenerse para no saltar hacia atrás. En cambio, la arzobispo retrocediendo mientras se alejaba del peligro que representaba Subaru Natsuki. La postura de Betelgeuse se endureció y mostró su característica sonrisa rictus, que se volvió tan inmóvil como una piedra. Subaru los miró y sus reacciones le parecieron satisfactorias. Claro que sabía cómo reaccionarían. Ya había repetido esta noche varias veces. Este estaba planeado para su última vuelta, donde todo encajaba. Entonces, ¿están listos para empezar?, preguntó Subaru. Betelgeuse dio un paso al frente, cobrando vida de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Es hora de demostrar el poder que emana del amor de la bruja. No seremos perezosos, para que todo se arregle en el mundo. Al ver a Betelgeuse volver a la vida, Sirius también se sintió revitalizada. Es cierto que estaban bajo el yugo de vanagloria, pero se tenían el uno al otro y ambos podían deleitarse con el ideal del amor mismo. Oh, Betelgeuse. Betelgeuse. ¿Sí? ¿Sí? Todos debemos conectar. Enséñales a todos cuál es el verdadero significado del amor. Subaru aplaudió una vez, atrayendo la atención de ambos. Bien. Entonces aquí está el plan. Empezó a contarles su plan. Y cuando terminara, Lúnica cambiaría para siempre. Anastasia Osin se encontraba en su oficina, en la sede de la compañía Osin. Los últimos días habían sido una constante serie de preparativos y respuestas. Las fuerzas del culto de la bruja y otras tragedias parecían azotar muchas de sus operaciones. Lo que antes eran una serie de golpes sutiles que enmascaraban aleatoriamente una campaña de sabotaje, se había convertido en una guerra abierta contra la compañía Osin. Y eso era algo con lo que, en teoría, se sentía cómoda. Lo que la frustraba era la absoluta falta de éxito. Toda preparación se veía socavada. Toda respuesta era contrarrestada. Cualquier movimiento que realizaba terminaba en fracaso, pues, día tras día, su poder y sus recursos se perdían. Había habido momentos de tensión durante su ascenso al poder, pero hacía tiempo que no se enfrentaba al abismo que ahora contemplaba.
Hacía años que se daba cuenta de que corría el riesgo de perderlo todo. Pero no se dejó paralizar por ese miedo. Lo enterró en su corazón, lo convirtió en combustible para su fuego interior, redobló sus esfuerzos, ordenó capas de redundancia, transferencias secretas y seguridad adicional. Se convenció a sí misma de que había una oportunidad de superar esto, que Subaru Natsuki, quien alguna vez pareció una persona tan insignificante, no sería su perdición. Mientras Ricardo revisaba su último lote de pedidos, silbó. ¿De verdad estás haciendo que todos trabajen a toda máquina, Anabo? Dejó escapar un suspiro desde detrás de su escritorio, pero no dejó de trabajar ni un instante entre sus innumerables papeles. Bueno, como dijo Osin, quemar la vida con vehemencia es mejor que dejarse extinguir. Ricardo frunció el ceño y suspiró. La cosa se está poniendo muy fea, ¿verdad? Anastasia no le respondió directamente a Ricardo. En cambio, se concentró en sus papeles. Siempre hay una jugada que hacer. No se puede ganar todo, pero tampoco hay que perderlo todo. Ganar no era su objetivo actual. Primero debía asegurar su supervivencia. Y Anastasia Osin aún creía que con las tácticas correctas, el uso correcto del capital y la influencia bien distribuida, podría capear cualquier tormenta. Si la casa de uno no puede sobrevivir a la tormenta, solo queda construir una casa más fuerte. Anastasia murmuró esto para sí misma, creyendo en la sabiduría de Osin y en su propia inteligencia. Su dinero, su papel y su influencia eran su escudo y su espada. Pero, al final, esas eran armas que se regían por las reglas del mundo. Su enemigo estaba más allá de tales cosas. El ataque al complejo de la compañía Osin se produjo rápidamente esa noche. Una multitud de cultistas de brujas irrumpió en el recinto, chocando al instante con el colmillo de hierro y siendo aniquilados a mansalva. Pero incluso mientras atacaban con una indiferencia casi suicida por su propio bienestar, los asaltos no cesaron. Además, grandes incendios estallaron alrededor del complejo, haciendo insostenible cualquier posición defensiva. Escapar era la única opción. Julius corrió a buscar a su dama, Anastasia Osin, y ya la encontró escoltada por Ricardo y las trillizas. Milady. Tenemos que ponerla a salvo. Anastasia miró a su alrededor y asintió brevemente. De acuerdo. Dudo que simplemente lanzarse contra nosotros sea el alcance de su plan. Intentó no delatar la tensión en su voz por las recientes dificultades que había sufrido. Vamos entonces, mis muchachos los mantendrán a raya lo mejor que puedan, declaró Ricardo. ¿Sí? Los aplastaremos. Declaró Mimi sin miedo. Pero tenemos que darnos prisa. Dijo Tibey mientras el grupo se apresuraba. Se reunieron en el patio central, lejos de la lucha, mientras preparaban los carruajes de dragones y los suministros. Julius miró a su alrededor, con la mano en la espada y una mirada evidentemente ansiosa en el rostro. ¿Julius? ¿Qué pasa? Preguntó Anastasia, mientras ayudaba a cargar lo necesario en los carruajes de dragones. Joshua, ya debería estar aquí si estamos en estado de emergencia, comentó Julius con una mirada sombría. El chico aparecerá. Es un luchador a pesar de su aspecto, dijo Ricardo para tranquilizarlo. Julius le devolvió el saludo a Ricardo, pero no estaba convencido. Ojalá llegue pronto, murmuró en voz alta. Lamentablemente, el destino solía responder a las oraciones de la peor manera posible. Saludos a todos. Todos se apresuraron hacia el origen del sonido. Una figura solitaria de pie sobre uno de los muros cercanos. Soy Betelgeuse Romanee Conti. Arzobispo del culto de la bruja, representante de la pereza. Hoy es el día de tu calvario. Donde enfrentarás el juicio del amor de la bruja. Proclamó con su habitual sonrisa frenética. GRRR, gruñeron los tres trillizos ante su presencia. Da mucho miedo, comentó Mimi. Sí que lo da, hermana, añadió Hétaro. Los tres estaban en guardia, listos para cualquier cosa. ¡Qué asco!, murmuró Anastasia en voz baja, mientras se movía detrás de Ricardo para protegerse. Oye, cabrón. Nos importa un bledo tu bruja, espetó Ricardo, alzando su espada hacia Betelgeuse. Oh. ¡Qué crueldad! ¡Qué pereza! Ni siquiera considerar mis sabias palabras ni esforzarse por comprender realmente qué es el amor de la bruja. ¡Qué locura! ¡Qué ignorancia! Entonces debo educarlos a todos y griega. Mimi y Hétaro lanzaron una ola rugiente hacia Betelgeuse en un intento de cortar sus locas divagaciones. No vieron las manos invisibles de Betelgeuse, que se envolvían en una capa protectora para bloquear la ola. Aunque esto sí hizo retroceder al arzobispo de la pereza. Lo conseguí. Exclamó Mimi. Julius se preparó para seguir.
Fortaleciendo su cuerpo con magia, saltó por los aires y cargó contra Betelgeuse. La luz del arco iris ya se concentraba en su espada. ¡Qué diligente! Pero no será suficiente. Antes de que Julio pudiera completar su carga, varios golpes invisibles fueron propinados a su cuerpo. Incluso mientras balanceaba su espada y dejaba escapar una luz aniquiladora de magia de arco iris, ésta se desvió de su curso, sin lograr acertar directamente al arzobispo. Después de recibir un golpe superficial, Betelgeuse tropezó con la pared antes de estabilizarse. Ah. Ya veo. Se necesita más educación. Muy bien. Te enseñaré. No seré perezoso. Declaró Betelgeuse. Sus manos invisibles se introdujeron en una estructura cercana del complejo, y de repente, Joshua Herculius fue lanzado al aire por la autoridad de Slot. El chico de cabello púrpura, claramente maltratado por los cultistas, parecía estar en peores condiciones. Josué. Gritó Julio. Suéltalo. Le exigió al arzobispo. Déjalos ir, bastardo. Gruñó Ricardo. Bájalos. Antes de que Mimi te obligue. Gritó Mimi, blandiendo su bastón. Anastasia permaneció en silencio y se aferró a su bufanda. Una profunda y perturbadora sensación la invadió. Betelgeuse atrajo a Joshua hacia sí. No lo haré. Pues esta alma perezosa me será útil, permitiéndome demostrar el verdadero amor de la bruja. Joshua seguía retorciéndose entre las manos invisibles, pero su resistencia era nula. ¡Ak! Bájame. Bájame. Bastardo. Déjame. Sus gritos fueron interrumpidos por una mano invisible que se movía sobre su boca. La sonrisa de Betelgeuse se ensanchó al fijar la mirada en Julius. Ahora puede empezar la lección. Ni se te ocurra. Gritó Julio mientras empezaba a cargar de nuevo. Pero era demasiado lento. Con un chasquido escalofriante, Betelgeuse comenzó a retorcer y doblar las extremidades de Joshua Herculius. Sus brazos y piernas se enrollaron como espaguetis, mientras los huesos se crujían y las venas se rompían. El crujido resonó por todas partes, mientras las manos de Betelgeuse seguían retorciendo las extremidades de Joshua. Fue solo ahora que Betelgeuse retiró la mano de la boca de Joshua. Gritó Joshua al sentir que todas sus extremidades se doblaban y retorcían. El dolor era indescriptible. Pero ser indescriptible no lo hacía menos doloroso. Joshua. Gritó Julius mientras se acercaba a Betelgeuse. Pero Betelgeuse ya estaba preparado para Julius, e interpuso el cuerpo destrozado y moribundo de Joshua entre él y el caballero. Julius detuvo su ataque, no queriendo correr el riesgo de lastimar aún más a Joshua mientras se congelaba de horror ante la vista. TSK. Qué perezoso, se burló Betelgeuse, y luego arrojó el cuerpo moribundo de Joshua a un lado como si fuera basura. Julio inmediatamente se lanzó tras el cuerpo, atrapando a Joshua antes de que pudiera tocar el suelo. Julius acuñó el cuerpo de su hermano menor. Joshua, ¿estás? Su mano le tocó suavemente el rostro. Hermano. La voz de Joshua era débil, apenas capaz de decir nada por el dolor al abrir los ojos. Pero las últimas palabras de Joshua fueron interrumpidas cuando una mano invisible aplastó su cráneo hasta convertirlo en pulpa en los brazos de Julius. Julio se quedó mirando con horror cómo su propio rostro estaba cubierto por los restos sangrientos de su hermano. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Qué perezoso! ¡Qué perezoso! Bajar la guardia. Esto es lo que significa ceder a la indolencia. Esta es la lección que debo enseñarte con mucho cariño. Betelgeuse regañó y se burló al más noble de los caballeros. Tú. Julius se levantó con furia en el corazón y fuego en la mirada mientras apuntaba con su espada al arzobispo. Juro por mi honor como caballero de Lugúnica que no saldrás vivo de aquí. Oh. Vaya. ¿Has encontrado tu determinación? Tu enfoque. Es demasiado tarde para salvar a tu hermano, pero quizá no a los demás. Vamos, muéstrame lo que has aprendido. Las manos invisibles de Betelgeuse se extendieron mientras Julio decidía matar al arzobispo de la pereza. Ricardo. Saquen a Lady Anastasia de aquí. Yo los detendré, declaró. Julio, suspiró Ricardo. Bien. Vamos. Anastasia miró fijamente a su caballero, por lo que parecía ser la última vez, mientras éste se preparaba para enfrentarse al arzobispo. Julius, regresa con vida. Tu contrato con la compañía Osin no ha terminado. ¿Entiendes? Julius se giró levemente para mirarla por un instante. Respiró hondo y le dedicó una última sonrisa. No te preocupes. No tengo intención de perder. Anastasia asintió en respuesta.
Bien. Luego subió al carruaje dragón mientras ella y las demás fuerzas restantes de los colmillos de hierro comenzaban a huir. Ah, ¿sí? ¿Y crees que podrán escapar? ¿No deberías ser diligente en protegerlos? Preguntó Betelgeuse. Confío en que mis camaradas se mantendrán a salvo y se encargarán de cualquier otra inmundicia que ustedes, los cultistas de brujas, se atrevan a arrojarnos, declaró Julius, manteniendo su espada apuntando a Betelgeuse. El arzobispo de la pereza rió. Ajá. Muy bien. Ya verás cómo el mundo castiga tal pereza. Y entonces Julio cargó, con su espíritu a su lado, con la intención de enfrentarse directamente en batalla al arzobispo de Slot. Mientras Julius luchaba contra el arzobispo de la pereza, Anastasia Osin comenzó a huir del complejo de la compañía Osin. La heredera de la compañía Osin no avanzó mucho antes de encontrar mayor resistencia. Una cohorte de cultistas de brujas estaba parada para bloquear su camino, y a la cabeza de ellos había una sola figura que Anastasia reconoció. Era Subaru Natsuki, de pie entre las fuerzas encapuchadas del culto de la bruja. Junto a él se encontraba la figura vendada de Sirius, el arzobispo de la ira. «Tienes agallas para venir aquí, chico», declaró Ricardo mientras preparaba su espada. «Tal vez, pero creo que estaré bien», dijo Subaru casualmente. Miró a Mimi y luego a Anastasia. «Bueno, Ana, ¿cómo estás? Creo que, desde tu perspectiva, solo nos hemos visto una vez, ¿verdad?» Anastasia ladeó ligeramente la cabeza. «Sí, en la selección real». «¿Insinúas que es algo más?», preguntó con curiosidad. No le gustaba la forma en que Subaru la miraba, con sus ojos enfocados en su propio ser. Ricardo se puso delante de Anastasia. «Te vamos a aplastar, niña, así que muévete». «Puedes intentarlo», respondió Subaru con una sonrisa ante el desafío de Ricardo. Sirius rió entre dientes. «Ah. Qué deprimente. Parecen ignorar el amor que la gente puede compartir, la belleza de este mundo. Bueno, si mi adorable Betelgeuse le enseñará al caballero, entonces debo hacer lo mismo por todos. Todos. Gracias por esta oportunidad de enseñarles sobre el amor y griega». El desvarío del arzobispo de la ira se interrumpió cuando Mimi y Tibei desataron su ola rugiente. Una poderosa explosión de maná y sonido se extendió rápidamente. El arzobispo de la ira esquivó por poco el golpe, mientras que Subaru Natsuki quedó reducido a una niebla sangrienta, junto con una veintena de cultistas detrás de él. «Lo tengo», gritó Mimi. «Eso fue demasiado fácil», Tibei miró críticamente. Subaru Natsuki reapareció entre las filas de los cultistas de la bruja. «Muy bien, a por ellos, muchachos», indicó Subaru con la mano mientras los cultistas avanzaban. Ricardo se burló. «Ay. Claro que ese cabrón no se rendirá tan fácilmente». Ricardo se preparó para cargar y enfrentarse a los cultistas, pero su avance fue detenido por Sirius, quien enfrentó su espada con sus cadenas llameantes. «Ah. Ven. Por favor. Aprende de mí. Déjame enseñarte», declaró Sirius. Ricardo fulminó con la mirada a la loca, sabiendo que primero tendría que abatirla. Pero le pareció bien, pues entró en batalla contra el arzobispo de la ira. Los trillizos ayudaron a lo que quedaba del colmillo de hierro a luchar contra los innumerables cultistas de brujas, cortándolos mientras continuaban atacando. Pero algunos eran más hábiles que otros, y los miembros del colmillo de hierro comenzaron a caer bajo las olas del culto de la bruja uno por uno. «Ah. Hay un montón», gritó Hétaro. «Formen. Podemos enfrentarlos juntos», gritó Tibei. Los dos hermanos desataron otra ola rugiente, dejando un rastro sangriento entre los cultistas de brujas mientras 2 docenas de ellos fueron asesinados por ese único ataque. Anastasia observaba el campo de batalla con un temor creciente en su corazón, uno que se esforzaba por reprimir. Se aferró a su bufanda con fuerza mientras observaba la escena, evaluando las salidas que aún quedaban. Estaba cerca de varios pasadizos ocultos que podrían facilitar su escape. Si ella, los trillizos, Ricardo y Julius lograban colarse en uno, sería improbable que el culto de la bruja los encontrara o los siguiera. Estaba calculando, asegurándose de que su mente siguiera girando para superar el miedo que la invadía. Mientras tanto, mantenía la calma exterior. Confiaba en la coordinación de los 3 trillizos. Confiaba en sus propias tácticas. Confiaba en la fuerza de Ricardo. Confiaba en la habilidad de su caballero. Aún no creía que todo por lo que había trabajado y luchado pudiera serle arrebatado en una noche. Ricardo continuó luchando contra Sirius, pero incluso con su impresionante fuerza, la potencia bruta tras los golpes del arzobispo era incuestionable. «Ah.
¿Sí? ¿Sí? Lo siento, pero sí. Gritó Sirius mientras ella azotaba con sus cadenas llameantes. Ah. Serás el primero. ¿Sí? ¿Sí? Me ayudarás a enseñarles a todos sobre el amor. ¿Cómo podemos estar todos juntos? ¿Cómo podemos amar juntos? Una creciente manía y emoción llenaron su voz mientras chocaban una y otra vez. Espada contra cadena, fuerza contra fuego. Ricardo gruñó con furia al sentir la rabia y el deseo de matar. Voy a acabar contigo. Aulló, cediendo ante la autoridad de ira. Ah. Sí, ¿Sí? eso es. Es cierto. Lo siento, pero es perfecto. Gracias. Gracias. Ricardo destrozó el suelo y cortó el aire con cada golpe, pero la fuerza de Sirius desvió cada ataque que lanzó contra ella. Maravilloso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sensación tan maravillosa! Gritó Sirius con una sonrisa. Las emociones de todos a su alrededor llenaron de éxtasis a la arzobispa y fortalecieron aún más su autoridad. Ni siquiera Anastasia, normalmente serena, era inmune. La gente moría a su alrededor. La rabia y el miedo estaban grabados en el corazón de todos, y también en el de ella mientras temblaba. Ricardo. Gritó Anastasia. Acaba con ella. Lo que Anastasia sabía, lo que sentía, era que el arzobispo tenía que morir. La loca vendada tenía que morir si quería vivir. Se negaba a que todo terminara allí. No podía terminar allí. Ricardo no respondió con palabras, sino con furia. Gruñó mientras intentaba asestar su espada sobre la cabeza del arzobispo de la ira, pero en su furia, se descuidó. Las cadenas lo rodearon y lo atraparon en su trampa. ¡Raa, maldita perra! Intentó golpearla con su espada, pero esta también quedó atrapada en sus cadenas. Eres, simplemente hermosa. Gracias. Declaró Sirius con una sonrisa radiante. ¡Genial! Ella gritó cuando el hombre lobo ardió repentinamente. Ricardo dejó escapar un gruñido de ira mientras su cuerpo se envolvía en fuego carmesí. Cargó, intentando abatir al arzobispo de la ira, el foco de su furia y la fuente de la agonía que lo recorría. Mientras su piel se ennegrecía, encontró la fuerza para intentar hundir su espada en la cabeza de ella. Pero no fue suficiente. La arzobispo de la ira desvió el golpe y lo arrojó hacia atrás con un latigazo de sus cadenas. Algoa. Sirius formó una enorme esfera de fuego y la estrelló contra Ricardo. En ese instante, el hombre lobo experimentó el dolor y el miedo a la muerte. Y entonces desapareció, reducido a cenizas. Ricardo. Gritó Anastasia horrorizada. El miedo se apoderó de su corazón y estalló en un grito de pánico. Jefe. Gritaron los trillizos. Anastasia se quedó paralizada mientras miraba fijamente el lugar donde yacían las cenizas de Ricardo. Ricardo, empezó a temblar. No, tú no puedes, quizás si estuviera en mejor estado de ánimo, la princesa Mercader podría soportar mejor este golpe tan doloroso en su corazón. Pero, bañada por la autoridad de Sirius, con el miedo y la furia de los moribundos consumiéndola, no pudo evitar ser consumida por ello. No, ¡No! Tengo que, y echó a correr, dirigiéndose sola hacia una de las salidas de emergencia. Su miedo se expandió, inundando a todos los que permanecieron bajo el influjo de Sirius. El miedo a la muerte superó la furia de la pérdida en ese instante. Los trillizos vieron a Anastasia empezando a huir y luego miraron hacia el campo de batalla. Tenemos que escaparnos. Gritó Tibey. Sí, ¿Sí? protejan a la jefa. Gritó Mimi. Vamos. Exclamó Etaro mientras comenzaban a correr con Anastasia. Subaru se rió al verlos huir. ¿Qué pasa, Ana? Creía que controlar tus emociones era muy importante. Gritó. Las palabras resonaron en los oídos de Anastasia, pero no le importó. En ese momento, el miedo a morir la consumía por completo. Tenía que huir. Subaru Natsuki se giró hacia Sirius. De acuerdo, puedes terminar con ellos. Voy a ver cómo está Geuse. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Claro que puedo terminar esto. No escaparán de mi amor. Declaró Sirius mientras ella comenzaba a acechar al grupo que huía, pisoteando las cenizas de lo que una vez fue Ricardo. Anastasia Osin corría tan rápido como podía por los pasillos de la ahora en ruinas sede de la compañía Osin. Los cadáveres yacían en el suelo mientras el fuego ardía a su alrededor, pero ella lo ignoró todo. Lo único que importaba era la salida cercana y la muerte ardiente que se acercaba tras ella. ¡No! 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 Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué hice mal? ¿Qué me perdí?
La princesa Mercader repasó todas sus acciones desde que comenzó la selección real, cada paso que dio para intentar alcanzar la victoria. ¿Estuvo mal involucrarme en la selección real? ¿Fui demasiado codiciosa? No, eso nunca ha sido un problema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se mordió el labio mientras corría, sin siquiera darse cuenta de que sus pensamientos daban vueltas mientras la locura de la autoridad de Wrath se filtraba en sus huesos. Solo necesito escapar. Solo necesito sobrevivir. Si sobrevivo, no estoy fuera. Puedo hacer algo. No me he quedado sin movimientos. Intentó sobrellevarlo, concentrarse en su objetivo. Su mente descartó todo lo demás excepto el instinto primario de supervivencia. Toda su habitual maquinación y racionalidad la abandonó. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Tengo que preocuparme por... Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de varios gritos. Antes de que pudiera responder, sus piernas fueron barridas y cayó de cara al suelo. Anna. La voz de Erinda finalmente logró atravesar la locura en su mente, perforando las capas de emoción frenética para llegar hasta ella. Ajá. Al mirar atrás, vio que Mimi, Tibey y Taro habían sido destrozados y derribados. Y a pesar de los gritos de los moribundos y el rugido del fuego abrasador, el sonido más fuerte en sus oídos eran los pasos. Paso a paso, Sirius se acercó a ella, con esa sonrisa de locura en el rostro. Paso a paso, la muerte se acercaba a Anastasia Osin. Aléjate. Anastasia intentó retroceder, alejándose del arzobispo enloquecido que se acercaba. No. 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 Así no. No pudo evitar temblar, el miedo era tan absoluto que se filtraba por cada rincón de su mente. No podía soportar la idea de que todo por lo que había trabajado se reduciría a nada. Y todo lo que le importaba estaba en llamas a su alrededor en ese momento. Fuera. 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 Guau guac. Se escuchó el sonido desgarrador de la carne al ser desgarrada. Anastasia miró a Sirius con una expresión de horror absoluto plasmada en su rostro, ahora inmóvil. La sangre empezó a brotar de su boca. El rostro de Sirius flotaba a escasos centímetros de Anastasia Osin, con la mano hundida en el pecho de la Mercader. Con un solo movimiento, el arzobispo de la ira le arrancó el corazón a Anastasia y lo dejó caer al suelo. Anastasia cayó hacia atrás, con su rostro fijado en esa expresión final. A su alrededor yacían los cuerpos de los tres trillizos, cada uno con heridas idénticas talladas en sus formas. ¡Ah! ¡Qué hermoso es este mundo! Reflexionó el arzobispo de la ira mientras dejaba caer al suelo el corazón de la princesa Mercader, ahora muerta. Para cuando Subaru Natsuki regresó al patio, Julius ya luchaba por mantenerse en pie, tras haber sido golpeado repetidamente por las manos invisibles del arzobispo de la pereza. Si bien poseía la abrumadora potencia de fuego necesaria para enfrentarse a Betelgeuse, sin ayuda no tenía forma de lidiar con las manos invisibles, y por lo tanto soportó golpe tras golpe. Al ver aparecer a Subaru, la atención de Julius se centró en él. Subaru. Tú. Pero en ese momento de distracción, otro puño invisible lo golpeó en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. ¡Qué pereza! Gritó Betelgeuse. Dejarse distraer del oponente. Necesitas más concentración. Betelgeuse continuó atacando a Julius con golpes que incluso los mejores caballeros tenían dificultades para bloquear, mientras Julius reunía toda la magia que podía en un contraataque contra el arzobispo de la pereza. Julius simplemente no tuvo la oportunidad de usar sus hechizos más fuertes mientras estaba bajo el ataque de docenas de manos que no podía ver. Oye, Julius. Me encantaría ponerme al día, pero parece que tu caballerosidad está muy ocupada, gritó el arzobispo de la vanagloria con una sonrisa mientras Julius soportaba un golpe tras otro. Julius mantuvo su enfoque en sus defensas, usando sus espíritus para colocar las barreras que pudiera entre él y las manos invisibles que lo atacaban. Aún así, no pudo evitar mantener parte de su atención en Subaru Natsuki. Solo había tenido un encuentro con el chico antes de esto, pero hasta ahora no había considerado cómo ese encuentro pudo haber dado forma a todo lo que vino después. Fue este camino, el camino del caballero, el que siguió desde joven y lo que lo condujo a este momento. Entrenó con ahínco, obsesionado por convertirse en el mejor caballero posible mediante la disciplina, el estudio y la concentración. Se convirtió en un hombre admirado por todos a su alrededor. Fue su deber como caballero lo que lo llevó a conocer a Anastasia Osin, y sintió la obligación de convertirse en su caballero. La protegería, la representaría y la ayudaría en su camino hacia la coronación de reina.
Era la manera correcta de cumplir el rol que todos los caballeros debían seguir desde el momento en que se ponían el manto blanco. Podría parecer una pareja extraña. Julius era la viva imagen del caballero arquetípico, alguien a quien aspirar. Mientras tanto, Anastasia Osin no era lo que uno esperaría de una candidata. Claro que ninguno de los candidatos dragón lo era. Y fue siguiendo este camino que lo llevó a conocer a Subaru Natsuki. El día de la presentación de los candidatos a la selección real, conoció a ese arrogante y desconocido chico que se autoproclamó caballero de una candidata real, Emilia. Julius tuvo que ponerlo en su lugar. Por eso lo retó y lo venció frente a los demás caballeros. No solo para preservar la integridad y el honor de los caballeros presentes ese día, sino también para salvar la vida del joven que parecía no comprender el peso de esas palabras. Julius esperaba hacerle entrar en razón, hacerle comprender la locura de lo que había dicho. Sabía que se había hecho pasar por un villano, pero todo era para salvar la vida de ese joven imprudente. Pensaba que Subaru podría aprender de ello y que, en el futuro, su relación podría repararse. Y aún así, aquí es donde terminó ese camino. ¿Siempre fuiste así, Subaru? ¿O tuve algo que ver contigo en esto? Estos pensamientos recorrieron la mente del caballero mientras luchaba contra el arzobispo de la pereza, antes de que el incesante ataque lo obligara a arrodillarse. Su armadura estaba destrozada, muchos huesos rotos y todo su cuerpo cubierto de hematomas y sangre, de pies a cabeza. Subaru se acercó a él y silbó. «Maldita sea. El caballero de caballeros, arrastrándose por el suelo, es tan patético. Es casi triste, ¿no crees, Pete?» El arzobispo de la pereza miró fijamente a su enemigo derrotado. Ver su fuerza de voluntad intentando levantarse y seguir luchando, a pesar de ser tan inútil. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué perseverancia tan diligente! Parece que lo impulsa el amor, el amor, el amor. Pero también es tan triste ver que el resultado de tal diligencia es tan horrible. Subaru negó con la cabeza mientras reía. No es tan triste. Después de todo, es el deber de un caballero, ¿no? Vamos, Julius. Sigue intentándolo. Subaru se inclinó burlonamente y le indicó a Julius que se acercara, como si fuera un perro. Julius alzó la vista hacia las dos figuras que tenía delante. Una era el arzobispo del culto de la bruja, quien acababa de vencerlo, sometiéndolo a golpes. Y la otra era el monstruo que destruyó toda Priestella. Había desaparecido cualquier rastro del joven aparentemente bondadoso que Julius había visto en la capital. Subaru lucía una sonrisa diabólica pero serena. Nuestras posiciones han cambiado, ¿verdad? ¡Qué lástima! Si esto fuera una pelea justa, me liquidarías. Lo admito. Lo que demuestra lo patéticamente débil que soy sin mis poderes y estrategias. Estás terriblemente callado. ¿No quieres decir nada? Julius intentó arrastrarse hacia adelante, intentando ponerse de pie. Pero lo único que pudo hacer fue lanzarles una mirada de odio. Subaru se enderezó, sin dejar de sonreír. Si las miradas mataran, las tuyas me partirían en dos. Lo siento por ti, ¿sabes? Estar en este estado por mi culpa, por mis decisiones, hace que toda tu fuerza y esfuerzo sean patéticos, ¿no? Pero ahora puedes entender un poco lo que sentí. Esa sensación de impotencia. Esa sensación de que todos tus sacrificios se pierden en el barro. Porque demuestra lo frágil que es todo. Tan fácil de romper. TSK. Julius chasqueó la lengua, incapaz de reunir la fuerza para siquiera formar palabras adecuadas. Subaru bostezó y puso los ojos en blanco. Está bien, Geuse, sería una pereza de nuestra parte perder más tiempo aquí. Por favor, termina con esto. Subaru entonces se alejó de Julius, perdiendo todo interés en el caballero de caballeros. Incluso de espaldas, sabía lo que ocurriría a continuación. Siguiendo sus órdenes, Betelgeuse atacó a Julius sin cesar con sus manos invisibles. Golpes. Golpes. Más golpes. Destruyendo el cuerpo del caballero hasta convertirlo en una masa muerta y sangrienta en el cráter formado por su sangre. Mientras Subaru se alejaba, vio figuras muertas. Algunas desfiguradas por lo que debieron ser los golpes de Betelgeuse. Otras con cortes. Otras con quemaduras. Mientras seguía caminando, vio una figura importante. Anastasia Osin. El cuerpo de la pequeña candidata yacía con un agujero donde le habían arrancado el corazón, rodeada de otras tres figuras, trillizas, muertas a su alrededor. Subaru se quedó mirando los cuerpos un instante, y una risa seca escapó de sus labios. Vaya.
Pensar que moriría con el corazón arrancado, me sorprende que tuviera uno, para empezar. Con este comentario el arzobispo de Vainglory continuó su camino. Esa noche, en la base de la compañía Osin, el campamento Anastasia fue totalmente destruido. Capítulo 30. La última puesta del sol. Resumen. Subaru Natsuki y Capella visitan el dominio de Brielle. Notas. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que un capítulo de una novela web que se cargue 1 o 2 horas después de que se publique este capítulo, joda totalmente el proceso normal de la historia. A ver si logro batir el récord de tener que rehacer cosas al instante debido a revelaciones de la historia. Porque lo haré. Soy de los que vuelven atrás y editan las cosas para que cumplan con la historia. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Capella pateó mientras suspiraba y se recostaba un poco. Estaba sentada en la gruesa rama de un árbol, con varios de sus hijos, sus asesinos, reunidos en el suelo bajo ella. Entre ellos, destacaban Elsa, una de sus asesinas más hábiles, y Meili, con su singular protección divina, que le permitía controlar a las bestias. Recuerden, pedazos de carne, que solo se moverán cuando mamá les dé la orden, dijo con una amplia sonrisa mientras su voz destilaba su burla habitual. Todos asintieron e inclinaron la cabeza ante la mujer que los había subyugado a todos mediante el uso repetido, el miedo y el dolor. Lo que no se decía, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, era el monstruo que reinaba incluso por encima de Capella. Nadie se atrevería a expresar con palabras, estando ella sola, que su suerte había mejorado desde que él comenzó a controlarla. Estaban agradecidos, pero también aterrorizados, a su manera. A Meili le pareció interesante el arzobispo de Vanagloria, y lo reflexionó mientras ladeaba la cabeza con una curiosidad infantil inquebrantable. Lo conoció poco antes de que se convirtiera en tal. Un niño tonto que logró detener su ataque de bestias contra la aldea de Arlan. No le guardaba rencor por ello, pero al mismo tiempo no pensaba demasiado en él, salvo por el hecho de que era un tipo raro. ¿Qué habrá pasado? Reflexionó para sí misma, curiosa pero no demasiado. Que ese tipo débil se convirtiera en un monstruo capaz de subyugar a mamá, incluso ella se estremeció al pensar en que podría haberlo convertido en eso. ¿O era todo una actuación? Se preguntó. Pensamientos similares cruzaban la mente de su hermana. Elsa parecía tranquila, pero una tensión interna se había infiltrado en su corazón desde la noche en que Subaru demostró su dominio sobre Capella. Fue una escena aterradora y horrorosa, grabada a fuego en su mente. Cierto, sentía cierta satisfacción al ver a su torturador, la única figura a la que realmente temía, en su lugar. Pero para lograrlo, Subaru Natsuki, un chico al que había prometido desahogarse algún día, tuvo que convertirse en un monstruo aún mayor. Era una pena. La mirada que tenía en sus ojos era una que le habría gustado ver en sus últimos momentos. Por otro lado, ese chico ya no estaba. Sin embargo, no podía decir que le disgustara la mirada en sus ojos. Había algo diferente en ella, como si cierta luz se hubiera apagado, reemplazada por un abismo seductor y embriagador que parecía engullirla por completo. Pero aún así, ahora era peligroso. Comprendió fácilmente que se trataba de una especie de búsqueda de venganza. Eso era obvio para cualquiera que se molestara en mirar. Así que la cazadora de entrañas se preguntó si estaría en esa lista. Si lo estaba, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara. Si mamá era subyugada, Elsa sabía que no tenía ninguna posibilidad. Así que no dejaría que el miedo la guiara. De todos modos, nunca había temido realmente a la muerte. Quemaría la vela de su vida y disfrutaría cada gota de sangre derramada, cada grito agonizante que llegara a sus oídos. Se deleitaría en cada momento, como siempre. En cuanto al arzobispo de la lujuria, odiaba la situación en la que la había metido ese pedazo de carne vanidoso. Aunque no lo demostraba, se revolvía en silencio, presa del resentimiento y la frustración. Ese pedazo de carne. Me tiene bajo su control, y no puedo hacer nada al respecto. Dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza. A diferencia de los demás arzobispos, no se consideraba idiota. Comprendió que su poder era claramente mayor que el que Pandora le había dado. Ese tipo, su autoridad está relacionada con el tiempo, ¿no? Apuesto a que puede viajar en el tiempo o algo así, quizá incluso predecir el futuro a la perfección. Nos deja hacer lo que sea, pero cuando toma el control, lo controla todo. Negó con la cabeza mientras pensaba en cómo salir de aquella situación, y se dio cuenta de que no había manera. Maldita sea. Supongo que me tiene en la mira. Se le ponía la piel de gallina solo de pensarlo. La verdad es que lo encontraba interesante, divertido a su manera. Pero también comprendió con dolor que él era un enemigo al que simplemente no podía derrotar.
Así que el arzobispo de la lujuria se resignó a ser una herramienta. Mientras se resignaba a estos pensamientos, sintió que el peso de la rama se movía. Mirando hacia el origen de la perturbación, vio a Subaru aparecer en la rama junto a ella. Tenía una amplia sonrisa de satisfacción en el rostro. Hola, Capella. Parece que tú y tus hijos están listos para empezar. Toda charla entre los asesinos reunidos murió en el acto, silenciada por la presencia del arzobispo de Vanagloria. Están tan listos como cualquier resto de carne. Supongo que tienes un plan, como siempre. ¿Vas a poner a trabajar a esta encantadora señora? Subaru puso los ojos en blanco. Hay muchas palabras que usaría para describirte. Encantadora no es una de ellas. ¿Quizás un objeto dañado? Bromeó con una sonrisa burlona. Capella frunció el ceño pero no dijo nada, mordiéndose la lengua. Subaru disfrutó de esa reacción mientras se desplegaba repentinamente en el suelo. En fin, tengo un plan. Juntó las manos. Asegúrate de seguirlo. Tenemos dos cosas que tener en cuenta. Y así, Subaru Natsuki comenzó a dictar su plan para destruir el campamento de Priscilla Varielle. Un plan que había tropezado con muchos contratiempos durante sus ciclos, pero que finalmente había perfeccionado. Por toda la finca Varielle se escuchó una voz fuerte, amplificada por algún tipo de magia. Hola, princesa del sol malvada. Les habla Subaru Natsuki. Mis amigos y yo estamos aquí para asegurarnos de que nadie viva para ver el amanecer. Haznos un favor y deja que te barramos como la inmundicia que eres. Tengo otros 2 campamentos a los que ir esta noche. ¿De acuerdo? Gracias. Priscilla estaba en su oficina, revisando el último informe que detallaba los numerosos ataques a su territorio y bienes cuando sonó la llamada. Tú. Esa escoria se atreve a venir. No tardó en invocar la espada Yang. Si de verdad has aparecido, esta vez me aseguraré de que te conviertas en cenizas, inmundicia. La princesa del sol juró por su orgullo, sin darse cuenta de que, incluso si cumplía ese juramento, solo cavaría su propia tumba más profunda. Segundos después, varias bestias irrumpieron en su habitación, solo para ser rápidamente reducidas a cenizas por su espada Yang. La princesa miró las cenizas con desprecio mientras se apresuraba al pasillo para preparar su defensa. ¿Así que usarías bestias tan inmundas para luchar? Muy apropiado para un gusano como tú. Cuando habló al aire, tuvo la impresión de que Subaru Natsuki podía oírla. Avanzó por el pasillo, encontrando ya a muchos de sus empleados y soldados asediados por las bestias. Se burló al comenzar a usar su técnica de matrimonio de almas. Se negaría a ceder ante el culto sin hacerlos sangrar por ello. Y así, con furia en sus ojos y una espada ardiente en su mano, la princesa de Boyachia se lanzó a lo que podría ser su batalla final. Mientras abría un camino ardiente por la mansión, se topó con 2 figuras en uno de los pasillos. La primera era una mujer menuda y baja, de cabello dorado, ojos carmesí y un atuendo indecente. El segundo era un joven de ojos oscuros y desagradables, cabello negro y extravagantes túnicas negras y naranjas. Eran los arzobispos de la lujuria y la vanagloria, Capella y Subaru. Bueno, pero si no es la deshecho de carne femenina, sobredesarrollada y egoísta, dijo Capella mientras se lamía los labios. Subaru silbó. Velocidad al desenvainar esa espada, como siempre, Priscilla? Priscilla se burló. Bien. Ambos vinieron aquí para ser presa fácil de mi espada Yang. Mueran con dignidad y ofrezcan sus cabezas para que pueda reducirlos rápidamente a cenizas. Sus muertes serán un merecido tributo a la diosa. Subaru y Capella rieron. ¿Crees que algo tan simple como la espada Yang podría acabar con nosotros? Preguntó Subaru. Capella también rió. Guau. De verdad que no conoce sus límites. Quizás si yo fuera una tonta descerebrada como ella. Por desgracia, al parecer no puede igualarme en belleza ni inteligencia. Capella dejó escapar un suspiro profundo y exagerado. Priscilla alzó su espada hacia los 2. Rían cuanto quieran. Solo hará que sus últimos gritos sean aún más dulces para mis oídos divinos. Subaru negó con la cabeza. ¿En serio? ¿De dónde demonios sale esa confianza? Incluso esta zorra que tengo a mi lado puede al menos respaldar sus tonterías con inteligencia. Empezó a dar varios pasos hacia la princesa del sol. Pero tú no. ¿Te crees superior a todos, superior a todos? ¿Una diosa, no? Por favor, no me hagas reír. Priscilla lo fulminó con la mirada y se burló. Un chico inútil y engreído como tú debería ser quien hable. No eres más que un pedazo de basura débil, incapaz de hacer nada sin la ayuda de otros. Es un milagro que no te hayan matado ya, eres tan patético. Subaru puso los ojos en blanco. ¿Sabes? Ni siquiera te equivocas en la mitad de eso.
Pero aquí está la diferencia. Se acercó más. Entiendo lo que es no ser nada. No creo ser un dios. Un monstruo, tal vez, pero no un dios. Un monstruo puede ser herido, un monstruo puede ser la cosa más aterradora imaginable, pero sigue siendo una cosa del mundo. Puede sangrar, puede doler, puede morir. Su mirada se entrecerró hacia ella. ¿Pero te crees una diosa? Por favor, no me hagas reír. Eres una perra egoísta y engreída que simplemente tuvo suerte. Un desecho de carne un poco más talentoso que el resto de la humanidad. Una diosa podría ser muchas cosas, pero no alguien tan vanidosa y vil como tú. Así que, ¿qué tal si te arrastro a la tierra junto con el resto de nosotros y vemos si te gusta el sabor de la tierra antes de morir? Subaru dio otro paso hacia ella. En un instante, su espada Yam le partió la cabeza, antes de que ambos estallaran en llamas. Subaru reapareció junto a Capella. Capella, creo que te dejaré que le expliques a la princesa su verdadera naturaleza de ser un desecho de carne. Capella se rió. Con mucho gusto. Vaya, eres algo especial. El arzobispo de la lujuria dio un paso al frente mientras Subaru Natsuki desaparecía. ¿Cómo llega tan lejos un pedazo de carne como tú? Seguro que es por esas miradas. Los pedazos de carne machos aman a las pedazos de carne hembras súper desarrolladas como tú. Pero al final, Capella convirtió sus brazos en tentáculos. Un pedazo de carne sigue siendo un pedazo de carne. Priscilla se burló del arzobispo de la lujuria, mirándola con absoluto desagrado. ¿Sigues parloteando? Tu voz me resulta aún más molesta y repulsiva que la del otro inmundo plebeyo. Si él es una inmundicia sin valor, entonces tú, tan subordinada a él como una perra, debes ser al menos el doble de patética. Le haré un favor al mundo despachándote. Capella se rió. ¿Ah? ¿Crees que puedes deshacerte de una dama tan hermosa como yo? Bueno, entonces me gustaría verte intentarlo. Con una risa burlona final del arzobispo de la lujuria, Priscilla Varielle cargó con su espada Yam en la mano. E Inkel Astrea se abrió paso por los pasillos de la finca Varielle en un frenesí. No era furia justificada ni sed de sangre lo que lo impulsaba, sino miedo y pánico puros. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldijo mientras abatió a otra mabestia que se le venía encima. Una enorme mabestia se le acercó por detrás y le clavó los dientes. ¡Ay! Mueran, malditos monstruos. Lo apuñaló con su espada, cortándole el cráneo hasta que dejó de moverse. El patriarca de Astrea respiró con dificultad y negó con la cabeza. Mierda, están por todas partes. ¿Dónde está ese maldito monstruo cuando lo necesitas? Refunfuñó, mirando a su alrededor. Los suelos estaban cubiertos de cadáveres de hombres y mabestias. Joder, esto se va a la mierda. Tengo que encontrar un sitio donde esperar o escapar. ¿Ah, sí? ¿Te vas tan pronto? Dijo una voz seductora y amenazante. E Inkel sintió un escalofrío al girarse y ver a una hermosa mujer de cabello negro con vestido caminando hacia él con dos espadas en la mano. Vaya. Y pareces un hombre tan divertido y patético con el que jugar, susurró suavemente, lamiéndose los labios. E Inkel frunció el ceño. Mierda, señora, solo quiero, Elsa negó con la cabeza. Quiero ver cómo es tu interior. Así que, por favor, déjame echar un vistazo. Y el cazador de entrañas cargó. Comenzó el enfrentamiento entre el vicecapitán de la Guardia Real y el cazador de entrañas. En otra parte del edificio, Aldebarán, con un solo brazo, ya había entrado en batalla. Sus primeros enemigos fueron unos Wolfgarms que despachó con facilidad, aunque ya oía el sonido de un cerdo de roca arrasando por los pasillos inferiores. ¿En serio, tenías que usar eso contra nosotros?, comentó Al. El manco sabía que las cosas se habían desviado terriblemente, pero se negó a ceder y a rendirse. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero primero, necesitaba limpiar la arena de paja. Así que avanzó por la mansión, aniquilando a cuantas mabestias pudo. Tenía que encontrar a Meili o a Elsa. La primera eliminaría la amenaza de las mabestias, la segunda la de una de sus luchadoras más fuertes. Idealmente, encontraría a Capella. Aunque le costara varios cientos de muertes, solo necesitaba una oportunidad y podría librarse de ella. Sabía que debía privar a Subaru Natsuki de sus piezas. Si Subaru se quedaba solo, podría ser derrotado. Pero en lugar de eso, mientras avanzaba por los pasillos, encontró a la única persona que no esperaba ver hasta después de limpiar el tablero. El propio Subaru Natsuki. El arzobispo de Vanagloria estaba de pie en el pasillo, con una sonrisa en el rostro. Hola, Al. Parece que me encontraste, dijo Subaru con una sonrisa. A Al no le gustó esa mirada, que ya denotaba cierta confianza. Preparó su espada. Hola.
Parece que has estado ocupado. Subaru extendió los brazos. Más de lo que crees. O tal vez no. Sonrió suavemente. A Al no le gustó. La confianza relajada, las palabras y los gestos cuidadosos y practicados. Mierda, si ya, Al sabía que contra Subaru solo tenía una estrategia. Una forma de terminar la pelea. Al se preparó. Lo siento, amigo, pero tus estrellas están, ¿malo? Sí, creo que eres tú el que tiene malas estrellas, Al. Subaru se inclinó con una sonrisa cada vez más amplia. A Al se le quebró la voz. ¿Qué, ya? He estado practicando este bailecito. Sí, en serio, Al, de todos con los que he peleado hasta ahora, incluso arzobispos, eres el que más problemas me ha dado. Subaru empezó a caminar de un lado a otro. Fue muy frustrante para ti. Muchas veces probablemente creíste que me tenías, y yo simplemente, lo arranqué todo. ¿Y yo? Planeo que esta sea mi última batalla. Lo tengo todo listo para ti. Nada de atraparme, nada de noquearme, nada de escaparte con esa zorra abollacia, nada de atraparme en ese bucle de agresores. Qué jugada tan estúpida, por cierto. Ya está todo hecho. Esto no terminará hasta que tenga tu cabeza cercenada en mis manos. Subaru juntó las manos, sabiendo que esta revelación sería la sentencia de muerte para Al. Porque Aldebarán sabía que pisar el campo de batalla de Subaru Natsuki era su perdición. Y Al ya había sido arrastrado a él. Sabes que me quedo muerto tan fácilmente como tú, ¿verdad, amigo? Replicó Al con gravedad. Quizás. Pero hay una diferencia. Solo tengo que hacerte querer morir, ponerte en una posición en la que solo puedas aceptar la muerte. Creo que he descubierto cómo hacerlo, dijo el arzobispo de Vanagloria con una floritura segura. Puede que te lleve una eternidad, pero desde mi punto de vista, Al, morirás en cuestión de minutos. Declaró su intención de romper la estrella manca. Un profundo escalofrío, miedo no a la muerte, sino al olvido absoluto, se apoderó de Aldebarán. Todas sus contramedidas contra Subaru Natsuki serían en vano si ya estaba atrapado en el ciclo de los bucles mortales de Subaru. Sabía que estaba en una espiral hacia el olvido, pero eso no fue suficiente para hacerlo rendirse. Al respiró hondo para calmarse. ¿De verdad? Puede que muera con facilidad, pero no me quedo muerto. Subaru le devolvió la sonrisa. Pero lo harás. Eres afortunado en ese sentido. Para un observador externo, el enfrentamiento sería breve, casi cómico. Al atacó a Subaru, mientras que Subaru permaneció inmóvil. Al conjuró varios pilares de tierra para restringir el movimiento de Subaru y luego se acercó. Subaru retrocedió, luciendo esa sonrisa cuidadosa. Al se acercó, intentando agarrar a Subaru. Pero Subaru desapareció por completo. Reapareció detrás de él, pero no solo. Pandora estaba con él, testimonio de la fuerza de la estrella que lo seguía, una amenaza mayor que cualquier arzobispo en la mente de Subaru. El Shamak, Subaru invocó magia Jin para anular los sentidos de él y el control de su cuerpo. Ulmurak. Pandora lanzó el hechizo inmediatamente después. Al había anticipado que Subaru intentaría capturarlo. Ambos sabían que la muerte no era condición para la victoria sobre su oponente. Por lo tanto, incluso antes de cargar, Al ya se había tragado una píldora de veneno, una de varias que tenía en la boca. También tenía el antídoto en la boca, así que incluso si Subaru lo noqueaba, se produciría un reinicio. Fue el uso de Ulmurak lo que lo tomó por sorpresa, junto con la aparición de la supuestamente irrelevante bruja de la vanagloria. Normalmente se reiniciaba al instante, pero la oscuridad le arrebató los sentidos y el control de su cuerpo. No se dio cuenta de lo que sucedió después, aunque rápidamente comenzó a deshacer los efectos del Shamak. Pero era demasiado tarde. Subaru Natsuki solo necesitó segundos para llevar a cabo su plan. Ulakra. Pandora usó magia Yan de alto nivel en Subaru Natsuki. Incluso un hechizo de Akra normal aumentaría considerablemente la fuerza. Para Pandora, para quien el Yan era su especialidad como espíritu, su Ulakra le otorgaba una fuerza increíble. Y como la gravedad no era un factor en Aldebarán, lo que sucedió después era inevitable. Subaru Natsuki lo agarró y lo arrojó al cielo. Normalmente, Subaru no podría haber esperado levantar a Al. Pero Subaru recibió poder, mientras que la gravedad ya no ejercía ninguna influencia sobre Al. Como tal, la siguiente estrella fue enviada volando al cielo, directamente fuera del territorio de su propia autoridad. ¡Buen viaje!, gritó Subaru con un saludo fingido mientras Al era lanzado al cielo. Pandora agregó a esto otro hechizo de magia Jin que lo empujó más alto en el aire. ¿Será suficiente, mi tesoro?, le preguntó Pandora a Subaru. Subaru hizo una pausa y miró al cielo. Siempre y cuando Sol y Luna se hayan preparado, entonces sí.
Aunque Subaru ya había preparado su propia píldora venenosa dentro de su boca para reiniciarse. Aldebarán solo tardó 5 segundos en recuperar el uso de sus sentidos y su cuerpo. Y al instante restableció su territorio. Tenía que hacerlo para sobrevivir. En una fracción de segundo, comprendió su situación. Aturdido, había sido lanzado fuera de su territorio y lanzado al aire. Subaru Natsuki ni siquiera le dio la oportunidad de dar un giro desde su perspectiva. Oh, el pensamiento de Al fue interrumpido por el dolor de la muerte cuando sintió que su cuerpo era destrozado. ¿Qué? Murió de nuevo. Él, y murió otra vez. Y murió otra vez. Desde el suelo, lo que vio el arzobispo de Vainglory fue un plan cuidadosamente elaborado por él mismo, Pandora y sus 2 espíritus. Fueron necesarias varias docenas de muertes, cada una ocurrida en menos de un segundo, para que Al se diera cuenta de su situación. Y murió otra vez. Subaru ya había librado esta batalla antes. Probablemente Al incluso lo había atrapado en el Shamak una vez, pero la presencia de la bruja le permitió liberarse. Y murió otra vez. Al sospechaba que Subaru ya había peleado con él docenas de veces para poder discernir cada ápice de su autoridad. Y murió otra vez. Y lo que Al estaba experimentando ahora era el ciclo dorado de Subaru, donde todos los planes habían sido perfectamente preparados y cada variable había sido tomada en cuenta. Y murió otra vez. Subaru se dio cuenta de que Al estaba dando un rodeo y decidió lanzar un ataque indirecto. Y murió otra vez. Probablemente había deducido cómo funcionaba el modo agresor, por lo que ni siquiera se arriesgó a hacerlo dar una vuelta antes de ejecutar su plan en esta carrera final. Y murió otra vez. Incluso se dio cuenta de que la autoridad de Al estaba ligada a un territorio, y por eso lo expulsó de él. Y murió otra vez. En un instante, Al se dio cuenta de que había entrado en esta batalla como un perdedor. Y murió otra vez. Y ahora Subaru Natsuki había ideado un infierno final para que Aldebarán lo superara. Y murió otra vez. Ni siquiera tuvo tiempo de evaluar su situación antes de ser bombardeado por la oscuridad y las llamas que le quitaron la vida una y otra vez. Y murió otra vez. Podía sentir que ardía. Y murió otra vez. Podía sentir cómo lo cortaban en pedazos. Y murió otra vez. Pero eso fue todo lo que pudo entender en esa fracción de segundo de vida a la que estaba condenado. Y murió otra vez. Subaru Natsuki lo había atrapado en un bucle mortal de menos de un segundo que dejó a Al sin opciones. Y murió otra vez. No tenía objetivos obvios para su modo agresor, si es que los objetivos estaban allí. Y murió otra vez. Si Subaru hubiera tenido acceso a magia Jin de alto nivel, estos ataques podrían haber sido preparados de antemano y simplemente desatados sobre él desde la distancia. Y murió otra vez. Al se había quedado sin opciones. Y murió otra vez. Simplemente no tuvo tiempo de realizar ningún tipo de defensa. Y murió otra vez. No tuvo oportunidad de restablecer su condición. Y murió otra vez. Él entendió el juego de Subaru. Y murió otra vez. Lo que para Subaru sería solo un instante, y murió otra vez. Sería una eternidad para Aldebarán. Y murió otra vez. Aldebarán moriría. Y murió otra vez. Moriría ante ese bombardeo constante de lo que ahora imaginaba que eran espadas de magia Jin. Y murió otra vez. Y moriría ante ráfagas concentradas de magia de fuego. Y murió otra vez. Él comprendió el verdadero horror de su situación. Y murió otra vez. 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 Y murió otra vez.
Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Y murió otra vez. Aldebarán seguiría muriendo en esta zona de muerte que Subaru Natsuki había creado. Hasta que decidió no vivir más. Entre los pasillos de la mansión, entre cenizas y cadáveres, dos voluntades egoístas que se creían el centro del mundo, jajajaja. Debo reconocer que tienes un cerebro bastante bueno, pedazo de carne. ¿De verdad tengo que tener cuidado? Se burló Capella de Priscilla mientras la princesa del sol cortaba los tentáculos con cabeza de animal que se desprendían de los brazos de Capella. Priscilla se burló, aún con una sonrisa de confianza. TSK, ¿acaso dejas de parlotear? El ruido que haces me ofende. Los tentáculos estallaron en llamas, pero Capella los separó de su cuerpo antes de que las llamas la consumieran. Intento darte crédito, egoísta saco de carne. Pero si quieres ofender a una hermosa doncella como yo, te haré trizas. Capella entonces conjuró un gran tentáculo de pulpo y lo arrojó sobre Priscilla. Priscilla se apartó y cargó. Si crees que una ramera como tú puede despachar a una diosa como yo, te equivocas. Rugió mientras Capella se acercaba con innumerables zarcillos de carne, amenazando con envolver a la princesa del sol. Priscilla los cortó a todos en pedazos y clavó la espada en la cara de Capella. Capella gritó mientras las llamas comenzaban a consumir su cuerpo. Ahora desaparece de este mundo y no lo manches más con tu inmundicia. Priscilla retiró su espada mientras las llamas consumían el cuerpo de Capella, descendiendo desde su cabeza. Pero la mitad inferior del cuerpo de Capella se desprendió, transformándose en una miríada de ratas que se reformaron en Capella cerca. Capella ha vuelto. Posó, inclinándose con una sonrisa. Priscilla la fulminó con la mirada. Como una vil cucaracha que se niega a morir. Capella rió entre dientes. ¡Ah! ¡Qué pasión! Para ser un pedazo de carne tan ruidoso y con una autoestima tan inflada, sí que tienes cerebro y poder. Vaya, qué diferencia hay entre los demás, ¿verdad? Evaluó a la princesa del sol, mirándola de pies a cabeza mientras se lamía los labios. Priscilla soltó una risa altiva. Así que hasta un monstruo como tú puede ver mi superioridad. De hecho, nadie brilla más que yo. El mundo mismo se vuelve a mi favor, así que simplemente deberías ofrecerme tu cabeza ahora y convertirte en cenizas que hallan en mi camino. Blandió la espada Yan de nuevo. Capella se rió. ¿Ah? ¿Ofrecerme? No, 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 jamás podría hacerlo. Se desmayó como una colegiala avergonzada. Extendió los brazos hacia la princesa del sol. Vamos, si vienes aquí y me abrazas, acabaremos con todas estas tonterías. Se nota que no eres de esas chatarras a las que les importa el género. Vamos, ámame, acuéstate conmigo, consiéntete conmigo, y te aseguraré un futuro mucho mejor que el otro ha planeado. Priscilla la miró fijamente y luego rió. De verdad. ¿Qué criatura tan inútil y desesperada eres? ¿De verdad necesitas tanto la adoración de los demás? Eres una basura patética y podrida, indigna de nada más que del sabor de mis llamas, declaró. Disfrutaré escuchando tus gritos de muerte. Capella lo fulminó con la mirada un segundo y luego suspiró. Ah. Así que así será. De acuerdo, volvamos al plan de ese tipo. Pero te lo diré al final. Sus manos se convirtieron en una miríada de tentáculos afilados. Un trozo de carne sigue siendo un trozo de carne. No importa lo bueno que sea el corte, lo rico que sea el sabor, lo alta que sea la calidad. Al final, todos son solo carne. Y mamá Capella está aquí para recordártelo. Los tentáculos de Capella atacaron a Priscilla, y con la misma mirada de superioridad en su rostro, Priscilla los enfrentó con su espada. 1000 muertes maldita sea. 3000 muertos no hay salida. 10.000 muertos no tengo tiempo 40.000 muertos que apenas puedo contar. 60.000 muertos pero si pierdo la cuenta, 120.000 muertes entonces me pierdo. 600.000 muertos. Igual que entonces. 1 millón de muertos es una situación imposible de ganar. 4 millones de muertes no puedo hacer nada. 10 millones de muertos. Han pasado meses. 100 millones de muertes han pasado, yo solo, ¿quién, qué, dónde? ¿Quién soy yo? En otra parte de la mansión, en el salón donde Capella y Priscilla luchaban, la princesa del sol se vio inmovilizada por la garra agrandada del arzobispo de la lujuria. Jaja, ay. Suéltame. ¿Te atreves a? Uf.
La voz de Pristilla fue silenciada por un tentáculo de carne que le metieron en la boca, convirtiendo sus palabras en una furia incoherente. ¡Guau! Incluso ahora no puedes parar de hablar, pedazo de carne. Ya veo por qué no le gustas a ese tipo. Capella puso los ojos en blanco y miró a la princesa del sol capturada, con un tono burlón. Las manos de Pristilla arañaban los zarcillos, mientras su espada Yan luchaba por encenderse contra el agarre asfixiante. Chispas de fuego chisporroteaban inútilmente mientras Capella presionaba con más fuerza, saboreando la imagen del orgulloso noble boyacio humillado. Parece que mamá va a tener que enseñarte modales, dijo en un tono ligero, casi juguetón. Pero la amenaza detrás de esto era obvia. Y así, Capella empezó a arrastrar a Pristilla por el suelo, rozando la madera pulida con sus talones mientras pateaba y se retorcía. El sonido resonaba por el salón en ruinas. La risa del arzobispo llenó la estancia, mezclándose con el crepitar de las llamas lejanas y los débiles gritos de los soldados moribundos en el resto de la mansión. Arrastró a Pristilla hasta el sillón que la baronesa había instalado en la habitación. El sillón, antaño símbolo de la arrogancia y superioridad de Pristilla, ahora parecía una burla a su orgullo. Capella arrojó a Pristilla contra ella, haciendo vibrar el marco con el impacto, mientras sus tentáculos rodeaban el cuerpo de la mujer para sujetarla. La princesa del sol forcejeaba contra las ataduras, con los dientes apretados, y su voz apagada aún intentaba escupir maldiciones a través de la carne ahogada. Capella se acercó, su aliento caliente contra la oreja de Pristilla. Ahora bien, déjame mostrarte lo que les pasa a los pedazos de carne engreídos y arrogantes que no saben cuál es su lugar. Sus garras se flexionaron, sus tentáculos se retorcieron y el salón mismo pareció convertirse en un escenario para la cruel actuación de Capella, una que había sido coreografiada por el mismísimo arzobispo de Vainglory. Subaru miró al cielo ante la erupción de fuego y oscuridad. Luna había usado un ingenioso hechizo que habían ideado con magia Jin, una espada de espacio capaz de cortar casi cualquier cosa. Le pareció un hechizo de ataque preciso, útil cuando no quedaban otras opciones. Los dos espíritus estaban a su lado. Subaru no quería arriesgarse a que se acercaran a Al, así que los hechizos ya estaban preparados en el cielo. La verdad es que, aunque creía que funcionaría, casi esperaba que Al sacara algo. En serio, ese tipo es un experto en esto. Probablemente podría haber aprendido algunos buenos trucos de él. Suspiró. Tuve que preparar un campo de batalla entero, imposible de escapar. Caramba. Si luchar contra ti fue un fastidio para mí, solo puedo imaginarme cómo será para los demás. Pero al final, supongo que nuestra mayor debilidad es que ambos somos débiles en realidad. Subaru se encogió de hombros cuando la erupción de magia cesó y algo cayó al suelo. Aunque claro, ya he aprendido mucho. Lo que cayó fueron los restos quemados y descuartizados del cuerpo de Al. Subaru los observó con morbosa fascinación. Supongo que es eso entonces. Dejó escapar un suspiro mientras se acercaba a la cabeza cercenada, aún dentro del casco. Al. De todos, eres al que no quería aplastar, tío. Qué pena. Llevaba la cabeza cercenada, diciendo la verdad. Aldebarán había sido la figura más cercana a un recuerdo de su tierra natal, aparte de su ropa vieja y su celular. Pero como había aprendido en esta batalla, a lo largo de una infinidad de bucles, Al era la mayor amenaza a la que tenía que enfrentarse. Qué curioso. Me pregunto si a ambos nos tocó la peor parte con nuestros poderes. Pero supongo que el tuyo fue incluso peor que el mío, declaró Subaru. Suspirando, lanzó la cabeza al aire. Giró antes de que una bestia la atrapara, la masticara y la devorara en cuestión de segundos. Alrededor del chico de pelo negro, se extendían los pasillos destruidos de la mansión Barielle. Cadáveres de soldados yacían esparcidos por el suelo. Aplastados, devorados, cortados. Muertos. Asesinados por varias figuras poderosas. Entre ellos, siguiendo a Subaru, estaba la líder de las bestias, Meili. Se giró hacia Subaru y rió. Oni-san, no deberías alimentarlo sin decírmelo, ¿sabes? Subaru se encogió de hombros. Lo siento, Meili-chan. Es que, necesitaba deshacerme de esa cosa, ¿entiendes? Malos recuerdos. Mientras caminaban por el pasillo, ensanchado por la destrucción del techo para permitir que las bestias los siguieran, se toparon con el cadáver de un hombre pelirrojo que empuñaba una espada. Inkelastrea yacía con los intestinos desparramados, con una expresión de horror congelada en el rostro. A El Saneesan realmente le encanta divertirse así, cantó Meili. Subaru gimió. Uf. Ni me lo recuerdes.
Tengo recuerdos terribles de cuando me arrancaron los intestinos, pero mientras no sean míos, que se divierta jugando con otros. No puedo evitar sentir curiosidad por tus palabras. Oni-san Meili inclinó la cabeza, pero decidió no hacer más preguntas. Subaru imaginó a Elsa deambulando por la propiedad, acabando con los objetivos restantes en la mansión y disfrutando. Caminando más, encontró varias bestias masticando partes del cuerpo más pequeñas que las demás. Se dio cuenta de que eran de un niño pequeño de cabello rosa. Recordó a un niño así en el campamento de Pristilla en Priestella. Vio a una de las bestias más grandes recoger la cabeza cercenada, morderla con un crujido y tragársela. Parece que todas mis mascotas están disfrutando mucho esa comida. Oni-san Meili se acercó a esa bestia en particular y le dio una suave caricia. Bueno, asegúrate de que terminen de sacar a todos los demás de la mansión primero, dijo Subaru. Siguiendo su camino, se separó de Meili al llegar a uno de los salones. Al entrar, se topó con una escena. Ja 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 ja. ¿No está delicioso? ¿Tanto disfruta tu asqueroso pedazo de carne de la sangre de esta hermosa dama? El arzobispo de la lujuria se burló. Capella estaba sentada sobre el cuerpo de Pristilla, encaramada en una silla similar a un trono en el salón que Subaru recordaba también. El arzobispo tenía un dedo hundido en el pecho de la candidata, vertiendo en ella una gran cantidad de su sangre de dragón maldita. El cuerpo de Pristilla estaba casi completamente cubierto por la sangre de la mujer rubia y bajita. Su piel estaba casi negra, las venas se le hinchaban, la baba le caía de los labios, tenía la vista borrosa, incapaz de moverse. Subaru negó con la cabeza y soltó una risa seca. ¡Qué espectáculo tan patético! Fue un comentario rápido mientras continuaba mirando. Alzando la vista de la triste escena, Subaru sonrió. Bueno, voy a ver a Lia y Roy. ¿Le doy recuerdos a Roy? Le preguntó al arzobispo de la lujuria. Claro. Dile que mamá espera que haga un buen trabajo. Subaru sonrió con suficiencia, mirando por última vez la figura ennegrecida de Pristilla Barielle. Lo haré. Y con un saludo burlón, Subaru Natsuki desapareció de la mansión. La princesa del sol, matriarca de Boyachia, había sido completamente derrotada. Nada de lo que ella y Al intentaron fue suficiente para detenerlos. Ese día, el ataque de esos monstruos aplastó el campamento de la mujer con una arrogancia casi incomparable. Sus fuerzas, aplastadas. Sus compañeros, muertos. Y ella, atada al trono, bombardeada por sangre de dragón que la mataría después, tras un inmenso sufrimiento. Los últimos pensamientos de Pristilla fueron sobre cómo deseaba que el mundo aplastara a esas personas, que el destino volviera a girar a su favor, que pudiera destruirlos hasta convertirlos en cenizas bajo su espada Yang. Pero tal deseo nunca se haría realidad. Su vida terminaría en unas horas. Espero y os haya gustado el vídeo. Como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo. Os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.